Mi madre y mi padre mantuvieron un romance oculto a los ojos del mundo. Cada año que pasaba, él la envolvía en sus brazos y le repetía la misma promesa, asegurándole que al año siguiente formalizaría su unión ante todos. Esa misma mentira se la sostuvo durante un lustro entero. Sin embargo, cuando llegó el momento, él prefirió dejarla de lado para casarse con una mujer que sí pertenecía a su misma posición social. Aquella boda con la que mi madre tanto había soñado jamás llegó a convertirse en realidad. A partir de ese desengaño, su mente se volvió sumamente inestable y su carácter se tornó implacable. Comenzó a utilizarme como una simple herramienta para llamar la atención de mi padre, ordenándome que lo llamara por teléfono para decirle que me encontraba muy mal y exigirle que viniera a verme de inmediato. Pero Carlos solo fruncía el ceño con molestia y me reclamaba, preguntándome si ya estaba aprendiendo a inventar falsedades igual que mi madre a una edad tan corta. Quejándose de que siempre lo estaba persiguiendo y de que yo era un completo fastidio. Ambos descargaban sobre mis hombros todo el odio y la frustración que sentían el uno por el otro. Tiempo después, la esposa legítima de mi padre dio a luz a un varón al que llamaron Santi. Ante la sociedad, Carlos se transformó en el reflejo del esposo y del padre ideal, mientras que la actitud de mi madre hacia mí solo empeoraba. Empezó a tratarme con una frialdad cada vez más profunda, y todo ese desprecio lo hacía con el único fin de lograr que mi padre viniera a cruzarse con ella, aunque fuera por un breve instante. Cuando cumplí los 7 años, sufrí un terrible accidente al rodar por las escaleras, lo que me provocó una lesión espantosa en la pierna. Entre lágrimas, le supliqué a mi madre que me llevara a un hospital, pero ella me ignoró por completo y me apartó de su lado con brusquedad, reclamándome que era lo que estaba fingiendo y cuestionando cómo era posible que por una simple caída ya tuviera la pierna rota. Me gritó que era idéntico a mi irresponsable padre y que solo había nacido en este mundo para ocasionarle dificultades. Carlos llegó al apartamento poco después, pero lejos de auxiliarme, apartó a mi madre con una inmensa irritación, advirtiéndole de forma tajante que si volvía a utilizar a este niño para inventar que estaba enfermo y manipularlo, no volviera a esperar un solo centavo de su parte. Sus gritos, reclamos y quejas se mezclaban en el aire mientras yo permanecía tirado sobre el suelo helado, sintiendo que la conciencia se me escapaba y preguntándome si en algún momento tendrían la piedad de dejar de discutir. Las voces se volvían cada vez más estridentes. Mi padre rechazó a mi madre con total desprecio. Haciendo un esfuerzo sobrehumano, soporté el terrible dolor y me arrastré centímetro a centímetro hacia él, logrando sujetar el borde de su pantalón para suplicarle que por favor ya no pelearan más, asegurándole con un hilo de voz que yo ya me sentía bien. En el instante siguiente, él me apartó de un tirón y mi pierna herida impactó directamente contra uno de los muebles. El sufrimiento fue tan atroz que la vista se me nubló por completo y todo se volvió negro. Me acurruqué sobre mí mismo, temblando de dolor en el piso, pero mi padre solo me lanzó una mirada de absoluto desdén, exigiéndome que dejara el drama y preguntándome cuándo había estado enfermo de verdad. Si cada vez que nos hacían ir al médico resultaba que no tenía absolutamente nada. Se dio la vuelta dispuesto a marcharse, pero Sofía lo sujetó con ambas manos, gritándole que pretendía con esa actitud y recordándole que yo también llevaba su propia sangre. Él se zafó con un movimiento brusco y le echó en cara que ella me había educado únicamente para vivir de la mentira, repitiéndole que yo era su vivo retrato y que resultaba un fastidio intolerable. Mi madre se quedó estupefacta, con un destello de rabia infinita en su mirada, preguntándole si de verdad creía que yo era igual a ella. Recordándole que él había sido el primero en engañarla al prometerle una y otra vez que se casarían, y sentenciando que si no hubiera sido por esas falsas promesas, jamás habría traído a este niño al mundo, por lo que si a él no le importaba mi suerte, a ella tampoco le interesaba en lo más mínimo. Mi padre movió la cabeza con total indiferencia, respondiendo que por él no había ningún problema, ya que de cualquier manera yo no le hacía ninguna falta. Sentí como mi corazón se hacía pedazos. Arrastrando mi extremidad lastimada, volví a avanzar hacia él para rogarle que por favor me diera un poco de amor, prometiéndole que me portaría de forma excelente, que no comería demasiado y que jamás volvería a causarle ninguna molestia. Por una única ocasión, mi padre detuvo su mirada en mí. Quizás mi aspecto era demasiado desgarrador o tal vez vio reflejadas sus propias facciones en mi rostro. Durante una fracción de segundo, una pizca de compasión asomó en sus ojos, me acarició la cabeza y me pidió que ya no siguiera los malos pasos de mi madre. Pero añadió que debía volver a su hogar para prepararle un platillo especial a mi hermanito, por lo que le resultaba imposible quedarse a mi lado. Antes de que pudiera emitir una sola palabra, cruzó la puerta. Mi madre se desplomó en el piso, rota en llanto. Cuando por fin logró ponerse de pie, me dedicó una última mirada cargada de desprecio y caminó hacia la salida sin dudarlo, murmurando entre dientes que si ni siquiera yo era capaz de lograr que mi padre se quedara, entonces no le servía para absolutamente nada. El miedo me impulsó a intentar alcanzarla, pero al ver cómo se alejaba sin mirar atrás ni una sola vez, dejé caer mi mano con una profunda tristeza. El tormento en mi pierna se volvió insoportable. Las lágrimas nublaron por completo mis ojos, apagando mis pensamientos hasta que perdí el conocimiento por completo, repitiendo en mi mente que el dolor era real y que esta vez no estaba inventando nada. Poco a poco, el sufrimiento comenzó a desvanecerse. Traté de mover la pierna y, para mi asombro, respondió sin problemas. Sin embargo, al darme la vuelta, descubrí mi propio cuerpo acurrucado en el suelo, cubierto de marcas y moretones. Fue en ese preciso instante cuando comprendí que mi existencia en este mundo había terminado. Me quedé contemplando mi propia silueta inerte. La tela de mi pantalón se había recogido, dejando a la vista la gravedad de mis heridas. A pesar de la escena, no experimenté temor. Ni mi madre ni mi padre me habían querido jamás, así que pensé que al menos mi partida serviría para que no volvieran a disputar por mi culpa. Antes de que pudiera examinar la situación más de cerca, una corriente invisible me arrancó de aquella habitación. Al abrir nuevamente los ojos, me encontraba observando a mi padre en el supermercado, seleccionando carne y vegetales de la mejor calidad. Poco después, se percató de que en un establecimiento cercano acababa de llegar una colección nueva de réplicas de automóviles a escala. Los inspeccionó detalladamente y eligió 2 piezas de color verde oscuro, mientras una sonrisa de satisfacción se dibujaba en su rostro al pensar en lo mucho que le fascinarían a Santi. Observé aquellos juguetes con una inmensa melancía. Desde que tenía uso de razón, jamás había poseído un juguete propio.
Recordé con claridad el día en que mi madre me llevó de compras y me quedé maravillado con un cochecito, suplicándole que me lo comprara, pero ella me miró de mala gana y me ordenó que se lo exigiera a mi padre. Cuando se lo pedí a él, simplemente hizo un sonido de desaprobación y me apartó levemente, reprochándome que esa clase de objetos eran sumamente costosos y que solo estaba malgastando los recursos. En cambio, en ese momento le compraba 2 piezas a mi hermanito sin titubear, sin que el precio le importara en absoluto. Una angustia opresiva invadió mi pecho, quitándome el aliento. Acompañé a mi padre en su trayecto de vuelta a casa, notando que lucía un semblante de felicidad que jamás le había visto antes. El lugar estaba decorado con múltiples fotografías familiares, y en cada retrato, Carlos sonreía de oreja a oreja mientras abrazaba fuertemente a ese pequeño niño. Colocó los nuevos automóviles en un sitio estratégico para que Santi los viera en cuanto pusiera un pie adentro, junto a una enorme colección de otros juguetes. Contemplé todas esas pertenencias, dándome cuenta de que eran el reflejo exacto de todo lo que yo alguna vez anhelé poseer, aunque sabía que nada de eso me pertenecía. Ver la dicha de otro causó un vuelco en mi interior, llevándome a susurrarle a la imagen del niño feliz que realmente tenía una suerte inmensa. Mi padre se esmeró en las labores de la cocina y en poco tiempo un exquisito aroma a comida inundó cada rincón del hogar. Acomodó los alimentos en el comedor y realizó una llamada telefónica para pedirle a su esposa que subiera con Santi a cenar, pues todo se encontraba en su punto. Una mujer cruzó la entrada llevando de la mano al pequeño. En cuanto el niño divisó a mi padre, corrió directo a sus brazos. Carlos se agachó para recibirlo y Santi le plantó un beso en la mejilla, exclamando que los platillos de su papi eran los mejores y que tenía muchísimo apetito. Mi padre lo alzó por los aires entre risas, llamándolo pequeño adorable y buen hijo. Fui testigo del brillo de felicidad en la mirada de Carlos, dándome cuenta de que jamás me había dedicado una expresión similar, a pesar de que yo compartía su misma sangre. En los días que viví con mi madre, ella se desquitaba conmigo cada vez que el enojo la dominaba, razón por la cual yo anhelaba ver a mi padre por encima de cualquier cosa. Pero él siempre me recibía con frialdad y me tachaba de farsante. Se supone que la protección paterna debe brindar seguridad a un hijo, pero ni siquiera en mi condición actual había logrado experimentar ese sentimiento una sola vez. Los 3 integrantes se acomodaron a la mesa derrochando una alegría innegable. Al finalizar los alimentos, Santi descubrió los nuevos cochecitos y retiró el empaque con emoción, agradeciéndole a su papá por obsequiarle esos modelos dorados tan espectaculares. Carlos le acarició la cabeza, asegurándole que sin importar lo que deseara, él movería cielo y tierra para conseguírselo. Al escuchar esto, el rostro de Santi se iluminó y miró a su padre con gran entusiasmo, recordándole que en una ocasión un niño le había entregado una pequeña bolsa tejida, y le preguntó si podía quedársela él también. Contemplé la escena con un profundo asombro, pues él recordaba perfectamente el contenido de ese objeto. Aquella había sido la única vez que estuve en el hogar de mi padre, y se la había entregado como un obsequio especial. Moví mi cabeza de un lado a otro con desesperación, implorando internamente que Carlos se negara a su petición. En el interior de esa bolsa se encontraba una reliquia bendecida que mi abuela me había entregado para mantenerme protegido, siendo ella el único ser humano que me brindó un amor sincero, y aquello representaba lo último que me quedó tras su partida. Le había confiado ese objeto a mi padre porque deseaba con todo el corazón que estuviera a salvo de cualquier peligro, pues temía que me abandonara de forma repentina como lo había hecho mi abuela. Pero a él jamás le importó mi bienestar. Extrajo el amuleto de una vieja y empolvada caja de cartón y se lo puso en las manos a Santi, quien lo recibió con una sonrisa enorme mientras le preguntaba si en alguna ocasión se había tomado la molestia de abrirlo. Mi padre negó con la cabeza, cuestionándose qué sentido tendría hacerlo si en su interior no había absolutamente nada que poseyera valor real. Me mantuve flotando muy cerca de él, observando la total tranquilidad de su semblante, sintiendo como una punzada de dolor calaba en mi pecho en el instante en que Santi abrió el saquito sin el menor miramiento. El trozo de tela doblado cayó sobre la mesa, y el niño, utilizando un encendedor, comenzó a prenderle fuego. Me arrojé hacia adelante envuelto en pánico en un intento desesperado por detener el desastre, pero mis esfuerzos resultaron inútiles. No tuve más remedio que observar cómo las llamas devoraban por completo el amuleto. Sentí que el recuerdo de la sonrisa de mi abuela se desvanecía junto con el humo, mientras que el hombre por cuya protección yo había rezado tomó los restos calcinados y la bolsa para arrojarlos directamente al contenedor de la basura. Conmovido aún por la situación, Carlos alzó a Santi en sus brazos con un tono lleno de angustia, reprochándole que era demasiado pequeño para manipular fuego y advirtiéndole sobre el riesgo de haberse lastimado. Concluyó diciendo que si ese objeto no era de su agrado, lo mejor era deshacerse de él de inmediato. Miré fijamente a mi padre, cuyos ojos reflejaban una devoción absoluta que pertenecía únicamente a Santi. Por primera vez, una profunda amargura me invadió, preguntándome qué ocurriría si mi padre descubriera en el futuro el verdadero significado de ese regalo. Si al saber cuánto lo quise llegaría a experimentar un gramo de remordimiento o culpabilidad. Permanecí estático junto a los desperdicios viendo el final de mi amuleto, y con él, se extinguió también mi último anhelo. Al levantar la mirada, me topé con un destello de triunfo en los ojos de mi hermanito. Sacó una libreta y me aproximé para descubrir lo que plasmaba en sus páginas, donde escribió que yo había perdido y que su papá jamás dejaría de preferirlo a él. Mi ser entero se estremeció al comprender que Santi lo había planeado todo de antemano. Carlos miró el cesto de la basura con desprecio, arrugando la nariz con desagrado, y lo apartó antes de dar la vuelta para sumergirse en los juegos con los autos junto a Santi. Sus risas resonaban por todo el inmueble y la dicha parecía inundarlo todo, mientras que mi recuerdo y mi amuleto quedarían confinados al olvido en ese día para siempre. Un pequeño al que nadie le prestó la menor atención jamás resultaría importante, incluso después de haber partido de este mundo. Cualquier rastro de rencor en mi interior se apagó, dejando en su lugar un silencio absoluto y vacío. A lo largo de las siguientes 48 horas, permanecí como un espectador invisible contemplando la perfecta armonía de esa familia desde las sombras. Al llegar el fin de semana, vi a mi padre ingresar sigilosamente al hogar sosteniendo un pastel de cumpleaños para Santi. En cuanto el niño abrió los ojos, se topó con la sorpresa organizada en el comedor, y sus ojos brillaron con una inmensa felicidad. Por el contrario, yo jamás tuve la oportunidad de celebrar un cumpleaños en toda mi vida, ni una sola vez recibí una felicitación de parte de nadie.
Carlos incitó al cumpleañero a pedir un deseo. Santi unió sus manos y fijó la vista en su padre, expresando que su mayor anhelo era que su papi lo amara de forma exclusiva y a ningún otro niño en el mundo. Mi padre sonrió con ternura y le dio un pequeño toque en la nariz, llamándolo ocurrente y cuestionando la necesidad de pedir algo así, asegurándole que él era su único hijo y que por lo tanto todo su amor le pertenecía. Santi brincó de alegría rodeando el cuello de Carlos con sus brazos, celebrando que ya no tendría el temor de que alguien más viniera a arrebatarle su lugar. Los contemplé fijamente sin mostrar alteración alguna. A pesar de escuchar con total claridad que mi propio padre me negaba de esa manera, mi interior no experimentó el más mínimo dolor. Posteriormente, Carlos lo llevó a disfrutar de las atracciones de un parque de diversiones y entraron a un comercio de juguetes para que eligiera todo lo que fuera de su agrado. En medio de aquella perfecta jornada familiar, el sonido de un teléfono interrumpió la paz. Era una llamada del personal de administración del complejo de apartamentos donde yo vivía, notificándole a mi padre que requerían realizar una inspección obligatoria en las conexiones de gas, pero que tras múltiples visitas no habían localizado a nadie. Recordándole que el plazo definitivo vencía al concluir el mes. En cuanto finalizó la llamada, Carlos marcó un número telefónico, comunicándose con mi madre Sofía, quien respondió con un tono que denotaba cierta alegría. Pero mi padre la interrumpió de forma áspera preguntándole cuánto tiempo llevaba sin presentarse en el apartamento, explicándole que el personal del edificio no había podido realizar la revisión debido a la ausencia de habitantes. Mi madre comprendió de inmediato que el motivo de la llamada no era un saludo cortés. Su voz cambió radicalmente y le cuestionó si acaso el niño no se encontraba en el inmueble, añadiendo que si el encargado afirmaba que nadie respondía a la puerta, lo correcto era que él mismo fuera a cerciorarse de la situación. A través del auricular se escuchó la risa sarcástica de mi madre, quien sentenció que no pensaba mover un solo dedo porque yo era su hijo, reclamándole que a él jamás le había importado mi existencia pero pretendía que ella se hiciera cargo de todo, concluyendo con la advertencia de que yo apenas tenía 7 años y si me sucedía una desgracia el único perjudicado ante la ley sería él, colgando la llamada de inmediato. Mi padre maldijo entre dientes lleno de furia mientras Santi tiraba de su ropa para reclamarle si tenía planes de marcharse, recordándole que era el día de su cumpleaños y que su obligación era permanecer a su lado. Carlos contempló al niño con indecisión. De un momento a otro, Santi comenzó a llorar desconsoladamente, acusándolo de ser un mentiroso y afirmando que evidentemente tenía otro hijo oculto, cuestionándole por qué le había asegurado que solo lo amaría a él. Mi padre entró en pánico, tomándolo en brazos rápidamente para calmar su llanto, jurándole que jamás contempló la idea de abandonarlo, repitiéndole que de verdad no tenía más hijos y que él era lo más sagrado en su vida. En poco tiempo, logró devolverle la sonrisa al pequeño y regresaron al hogar cargados con las nuevas adquisiciones. Una vez instalados, el encargado del edificio volvió a insistir por teléfono, obligando a mi padre a marcar al número fijo de mi apartamento. El eco del timbre resonaba fuertemente entre las paredes vacías, pero tras insistir en repetidas ocasiones, nadie atendió el llamado. Un gesto de profunda molestia se dibujó en el rostro de Carlos, asumiendo que yo estaba siguiendo las mañas de mi madre al esconderme e inventar situaciones con el único fin de llamar su atención, prometiéndose a sí mismo que en cuanto llegara al lugar me daría un castigo ejemplar. Me coloqué a su lado y le hablé en silencio, pidiéndole disculpas y aclarándole que mi intención no era ignorar sus llamadas, sino que simplemente mi tiempo en este mundo ya había concluido. A mi padre le tomó bastantes horas lograr que Santi se quedara profundamente dormido, y solo entonces emprendió el viaje en su automóvil hacia mi hogar. Al arribar al sitio, se topó con una aglomeración de personas rodeando la entrada del apartamento, destacando la presencia de 2 elementos de la policía y el propio administrador, quien en cuanto divisó a Carlos le indicó a la autoridad que él era el dueño legítimo de la vivienda. El oficial se aproximó y le mostró su identificación a mi padre, informándole que habían recibido una alerta debido a que desde hacía 48 horas se percibía un hedor sumamente extraño proveniente del interior del inmueble, y que el denunciante sospechaba que algo trágico había ocurrido adentro, por lo que era indispensable ingresar a inspeccionar. La indignación de mi padre aumentó drásticamente, respondiendo que era imposible que ocurriera una tragedia y acusándome de haber colocado algún objeto descompuesto a propósito para obligarlo a venir, quejándose de que yo actuaba igual que mi madre al emplear artimañas para captar las miradas. Finalizó diciendo con total crueldad que ojalá fuera yo mismo el origen de ese terrible olor y procedió a introducir la llave para permitirles el acceso. Al escuchar sus palabras, no pude contener el llanto, suplicándole internamente que comprendiera que yo jamás fui esa clase de hijo, que mi madre era quien me maltrataba y me forzaba a sostener falsedades, y que desafortunadamente era mi propio cuerpo el que desprendía ese aroma debido a las altas temperaturas de junio. Tanto las autoridades como el encargado observaron a Carlos con un absoluto asombro, estupefactos ante la frialdad de sus declaraciones. Por lo que el policía le advirtió con firmeza que si el pequeño se encontraba atrapado en el interior la situación podría ser sumamente grave. Mi padre se quedó inmóvil por un segundo, sus ojos reflejaron duda pero de inmediato negó con la cabeza, insistiendo en que yo solo era un niño propenso al drama y que, bajo ninguna circunstancia me encontraría adentro. Con esa convicción, giró la cerradura y empujó la puerta. Al abrirse el espacio, el grupo entero se congeló por completo cuando la oleada del hedor los golpeó de forma simultánea. Observé la drástica transformación en los rostros de los agentes y como el administrador se cubrió el rostro con desesperación, pero mi atención se centró por completo en el semblante de Carlos. Toda la furia que traía consigo se evaporó en un suspiro, siendo reemplazada por una expresión inédita en él. No reflejaba dolor todavía, sino una inmensa confusión. Como si su propia mente se bloqueara ante la realidad que sus ojos ya no podían negar. Ingresé flotando antes que el resto y contemplé mi propia figura tendida en el piso de la estancia, exactamente en la misma posición en la que caí por última vez. La tela de mi pantalón continuaba recogida y la lesión de mi pierna lucía un aspecto terrible tras el paso de los días bajo el calor de la temporada. Había permanecido en ese abandono total durante 2 jornadas completas, las mismas en las que mi padre se dedicaba a elegir banquetes y juguetes costosos, y en las que mi madre se marchó sin mirar atrás. Uno de los agentes avanzó con cautela, se arrodilló a mi costado y colocó sus dedos sobre mi cuello para verificar mis signos vitales, murmurando con un tono sombrío que se trataba de un infante de unos 7 u 8 años y que llevaba bastante tiempo sin vida. Mi padre se mantuvo petrificado en el umbral de la entrada, incapaz de dar un solo paso hacia el interior.
Lo contemplé desde la mitad de la sala, cuestionándome si en el fondo de su ser nacería algún rastro de arrepentimiento. El otro oficial se dirigió a él para interrogarlo sobre su parentesco y averiguar cuándo había sido la última ocasión en que me vio con vida. Carlos intentó articular palabra con gran dificultad, balbuceando que nos habíamos visto hacía unos días debido a que se encontraba separado de la madre y yo permanecía bajo la custodia de ella. Al cuestionarle sobre el paradero actual de Sofía, se hizo un silencio absoluto. Me aproximé a mi padre tanto como me fue posible, quedando a escasos centímetros de su rostro, anhelando presenciar el instante en que tuviera que confesar ante todos la verdad de nuestro vínculo. Que nunca fuimos nada el uno para el otro. Con voz titubeante, admitió finalmente que lo desconocía, ya que no mantenían una comunicación constante. El encargado de los apartamentos observaba a Carlos con una mirada cargada de un absoluto desprecio, un rechazo profundo ante un hombre que había fallado en las obligaciones más elementales de la naturaleza humana. A los pocos minutos, el personal forense inundó la pequeña vivienda, y en medio de todo el caos, hizo su aparición mi madre. La divisé caminando al fondo del pasillo sosteniendo bolsas plásticas con víveres, deteniendo su andar al percatarse de los vehículos oficiales. En cuanto comprendió que la escena se desarrollaba en su propio hogar, dejó caer sus pertenencias al suelo y de su garganta brotó un alarido desgarrador. Intentó ingresar por la fuerza al apartamento, pero uno de los policías la retuvo firmemente, mientras ella se sacudía con desesperación gritando mi nombre repetidamente. Un nombre que en el pasado solo pronunciaba para llenarme de reproches, pero que en ese momento sonaba con la desesperación de alguien que ha perdido lo que más amaba. Mi padre la contempló desde la distancia, marcando el primer encuentro en años donde no mediaban insultos, unidos ahora por el peso muerto de una negligencia atroz de la que mi cuerpo era la prueba irrefutable. Mientras Carlos era interrogado por un agente y se veía obligado a deletrear el apellido que jamás me otorgó, mi madre se desmoronó contra la pared, consumida por un llanto incontrolable. Me coloqué de rodillas frente a ella, deseando transmitirle que entendía que su obsesión destructiva por mi padre la había terminado por quebrar a ella y a mí. Pero internamente me preguntaba por qué tuvo que golpearme el día que caí por las escaleras y por qué me utilizó como un proyectil en sus batallas personales, incapaz de ver que yo solo era un niño desprotegido. Permanecí en silencio contemplando su dolor, hasta que los camilleros levantaron mis restos. Al ver pasar la camilla cubierta por la tela blanca, mi madre lanzó un grito ahogado y sordo, de esos que nacen del alma rota. Mi padre también observó la escena, y en ese instante sus miradas se cruzaron por encima de mi cuerpo en el silencio más absoluto que jamás presencié. Me puse en pie con lentitud, observando a los dos seres que me dieron la vida por un descuido y me condenaron al olvido con total empeño, sabiendo que cargarían con esa cruz por el resto de sus días. Recordé entonces una antigua enseñanza de mi abuela, quien me aseguraba que el amor legítimo que nos es negado en la tierra jamás se destruye, sino que aguarda pacientemente el momento de retornar a nosotros. Contemplé mis manos infantiles experimentando una lucidez absoluta, comprendiendo que mi alma continuaba presente y que a partir de ese momento pasaría a ser el testigo de su propio destino. Con la certeza de que ya nadie podría volver a causarme daño. La camilla abandonó el lugar, mis padres fueron conducidos en rumbos separados por las autoridades y el apartamento quedó clausurado con cintas de advertencia. Lo que aconteció después fue un complejo proceso legal que presencié desde la inmaterialidad. Ambos padres fueron sometidos a rigurosos interrogatorios en salas aisladas, buscando desvelar las contradicciones en sus testimonios. Mi padre intentó defenderse argumentando que él cumplía con el sustento económico y que el cuidado diario correspondía en su totalidad a la madre, expresándose con una frialdad matemática que llamó la atención de los investigadores. Por su parte, mi madre se deshizo en lágrimas justificando que consideró la caída como un incidente menor y acusando a los infantes de exagerar sus dolencias, declaración que provocó la indignación de la oficial a cargo, quien le echó en cara la gravedad de abandonar a un niño con una fractura ósea expuesta al calor extremo. Fue en ese entorno donde conocí a don Marcos, un meticuloso especialista del área de protección al menor, quien al examinar las devastadoras imágenes de mi cuerpo reflejó una inmensa tensión en su rostro. Decidido a encontrar respuestas, ordenó de inmediato el rastreo de todos mis antecedentes clínicos y escolares, buscando a cualquier persona que hubiera cruzado palabra conmigo. Lo acompañé fielmente en sus indagatorias, presenciando el remordimiento de mi maestra al admitir que observó mis lesiones en el pasado pero prefirió creer en la teoría de los juegos bruscos. Y recolectando el testimonio de la vecina que cayó ante las constantes disputas por no involucrarse en asuntos ajenos. Cada evidencia fue sumada minuciosamente por don Marcos, dándole forma a un detallado expediente de 47 páginas destinado a impedir que mi tragedia fuera sepultada. El juicio formal dio inicio semanas más tarde, permitiéndome escuchar mi propia vivencia relatada ante un tribunal por boca de aquellos que prefirieron mirar a otro lado en el pasado. La defensa de mi padre, basada en su rol de proveedor, se derrumbó por completo cuando la fiscalía exhibió las pruebas financieras que demostraban la irregularidad y el abandono de sus aportes económicos. El momento decisivo ocurrió cuando el tribunal confrontó a Carlos sobre su conocimiento de mis dolencias la tarde del incidente. Acorralado por sus propias contradicciones, el silencio se apoderó de él. Mi madre, desprovista de estrategias legales, optó por aceptar su total culpabilidad ante el juez, manifestando entre sollozos que a pesar de sus deplorables actos ella realmente me amaba. Aquellas palabras encerraban una dolorosa dualidad, pues un afecto que te condena al abandono sobre el suelo herido no posee valor real. Don Marcos permaneció firme en cada sesión y me mantuve a su lado con un profundo agradecimiento por brindarme el amparo que nadie me ofreció en vida. El día del veredicto final, me situé en el centro de la sala judicial y experimenté un cambio rotundo al escuchar al juez pronunciar mi nombre, dotando a mi memoria de una dignidad y un respeto que jamás poseí en vida. Tras desmantelar los últimos intentos de la defensa, ocurrió algo inesperado. Mi padre se puso en pie por voluntad propia y, apartando a su representante legal, confesó abiertamente ante el tribunal que estaba plenamente consciente de mi estado aquella tarde, pero que optó por marcharse debido a que ignorar la situación le resultaba el camino más sencillo. Aquella declaración sumió el lugar en un silencio sepulcral, y aunque sus palabras no tenían el poder de regresar el tiempo ni sanar mis heridas, representaban la primera verdad que salía de su boca. La resolución del juez fue contundente, imponiendo una pena de 4 años de prisión para mi padre por los cargos de omisión y negligencia con desenlace fatal, junto con la pérdida absoluta de cualquier derecho paterno. Mientras que mi madre recibió una condena de 6 años por maltrato y abandono criminal. El dictamen no me devolvía la existencia, pero dejaba sentado ante el mundo el valor real de mi vida.
Comprendí entonces que mi ciclo aquí había terminado y me dispuse a partir, libre de cualquier rastro de rencor hacia los seres que no supieron albergar amor en sus corazones. Al observar unas de luz resplandeciente abrirse paso entre las nubes, comprendí el verdadero significado del mensaje de mi abuela. El afecto genuino que entregué en vida no se había extinguido, sino que había guiado las acciones de don Marcos para plasmar la verdad en aquellas 47 páginas. Con esa certeza en el alma, me encaminé hacia la claridad, sabiendo que ningún infante merece ser invisible y que, tarde o temprano, la justicia rescata del olvido a las almas inocentes.